Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Recordemos, queridos amigos, que con Hechos de los Apóstoles estamos con el segundo tomo de la teología que nos presenta San Lucas. El primer tomo sería entonces el Evangelio, la propuesta, la vida de Jesús, la propuesta del Evangelio que nos trae Jesús, explicado ciertamente, interpretado por San Lucas, la comunidad lucana, llamémosle de esta manera. Hechos de los Apóstoles, recordemos que es el segundo tomo en el sentido en que ahora se aplica esta teología a la vida de la comunidad. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, la vida de la comunidad. ¿Cómo es esta vida de la comunidad? ¿Cómo tendría que, verdad? Entonces, llevarse adelante la presencia del Espíritu Santo, que era una promesa, decíamos en el capítulo 1, versículo 8. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Nosotros estuvimos hablando desde aquí, ¿verdad? Recibirán la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y porque justamente no podemos desanimarnos, porque en el 8, o en el 7, mejor dicho, nos habíamos preguntado o le preguntamos a Jesús desde el 6, es ahora que va a restaurar el reino de Israel, y la respuesta de Jesús dice: no les corresponde a ustedes conocer ese tiempo y el momento en que Dios va a restablecer, ¿verdad?, el mundo. Y entonces ante esa situación nosotros podríamos hasta decir, pero esto nos desanima, ¿verdad? Entonces y entonces está este adversativo, pero. Ante esta situación que ustedes no conocen, ni entonces a ustedes les corresponde conocer eso, porque eso entra dentro del corazón del hombre en su relación con Dios. Decíamos que eso depende de la conversión del hombre. Ustedes ya restablece la ñande mundo, la ñanderoga, la ñandereta, cuando nosotros nos convirtamos. Jaupeare no debe, ¿verdad?, esa conversión. Entonces aquí nos hace esa pregunta importante, ¿verdad? Entonces, ¿y cuándo va a suceder eso? Y solamente cuando nos convirtamos. Pero, ahí entonces, para no desanimarnos, pero el Señor les va a dar el Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y ustedes ahí van a comenzar, ¿verdad? Lo importante es que ustedes sean testigos, comiencen progresivamente, porque así, no entero te hay duda, ahí la pecha de na penerendusemo,
Entonces, vamos a comenzar de a poquito. Ya ese, progresivamente. Ya me llevaron a Jerusalén. Jerusalén, entonces, el lugar donde Dios justamente se manifiesta. El lugar, el centro, ¿verdad? Vamos a comenzar por aquí. Si nosotros llegamos al Caracú, ¿verdad? Y desde aquí entonces vamos a expandirnos. Es la fuerza, el centro espiritual. La pibe ñañe convertido, entonces de aquí va a salir. Y después va a ir hacia ¿dónde? Hacia Judea. Entonces vamos abriendo el círculo. Jerusalén, centro, capital, Judea, la región, la tribu. Desde aquí entonces vamos hacia Samaria. Samaria ya son los paganos. Interesante. Quiere decir que ñande yara ñande pusieron hoy para ñande entero de tabe hoy para ñande ina lleva. Vamos a hacer ñande be y poñande mo puan guaisa. Y desde Samaria entonces después interesante a todos los confines, hasta los confines de la tierra. Lucas tiene esa característica de la universalidad. Ya hemos dicho tantas veces, la universalidad impresionante, ¿verdad? En la teología lucana. Bueno, y desde aquí decíamos que ya comienza a darse alguna de las fuerzas principales para que nosotros ya entremos en acción. Todavía es preparación, ciertamente. Dicho esto, ahí una continuación. Dicho esto, opamapea, listo. Ñambotu, paréntesis, ñañimongueta pama sobre ese punto. ¿Entende? No entiende pama, listo. Ya ese. Dicho esto. Entonces ahora los apóstoles, lo vieron elevarse. Porque Ipama ñandela es importante. Ahí está. El hecho de subir Jesús al cielo es justamente para dejarnos a nosotros nuestro espacio. Juana, Sheyahama, bye bye. Pero eso es como ese papá o esa mamá, ¿verdad? Que después de un cierto momento dice, bueno, yo ya he realizado todo mi trabajo, mi hijo. Yo ya cumplí mi misión. Y por lo tanto, cumpliendo mi misión, yo ahora les dejo en manos de ustedes. Son ustedes los que tienen que continuar, ¿verdad? Los que tienen que continuar. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube los ocultó de la vista de ellos. Una nube los ocultó de la vista de ellos. Y como permanecían con la mirada puesta en el cielo, mira, ellos permanecían muy atados todavía, muy aferrados. Miran al cielo y Jesús que va subiendo. Entonces se les aparecen dos hombres vestidos de blanco. Aquí está entonces una comunidad que camina juntos, ¿verdad? Una comunidad que se deja. Blanco significa lo celestial siempre, la divinidad. Una comunidad que camina en la divinidad, o mejor dicho, una comunidad que busca el aspecto de Dios. Una comunidad sincera. A eso quiere decir dos hombres vestidos de blanco. Hombres también es todo el sentido antropológico, todo el sentido humano. Una comunidad muy humana, una comunidad que toca tierra, que pisa tierra, pero que al mismo tiempo está vestida de blanco. Quiere decir que está abierta a la divinidad. Qué hermosa esta expresión, ¿verdad? Que Lucas está utilizando aquí, porque se le aparecen dos hombres vestidos de blanco. Dos hombres vestidos de blanco. Divinidad, humanidad, comunidad. Comunidad humana que camina hacia la divinidad. Dos hombres vestidos de blanco. Comunidad muy humana, muy humana. Las apisares lleva. Hasta añandú, mije yo digo la gente, añandú, después añandú de la pisandía. Bueno, aquí está estos dos hombres que vienen vestidos de blanco y que le van a decir algunas cosas muy interesantes. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. El Papa Francisco se reunió por primera vez con el primer ministro japonés Shinzo Abe en 2014. Fue en el Vaticano. Juntos discutieron formas de promover la paz en Asia y la atención al medio ambiente. El primer ministro regaló al Papa la réplica de un espejo utilizado por los cristianos japoneses clandestinos en el siglo XVII. Este revela una cruz cuando se expone a la luz.
El Papa fue recibido posteriormente por Shinzo Abe en Tokio durante su visita a Japón en 2019. Allí ambos condenaron el uso y la posesión de armas nucleares y el Papa instó al mundo a no dejar nunca que se repita la tragedia de un ataque nuclear como ocurrió en Japón. Siguiendo los pasos de mis predecesores, también quiero implorar a Dios e invitar a todas las personas de buena voluntad a seguir impulsando y promoviendo todas las mediaciones necesarias de disuasión para que nunca más en la historia de la humanidad vuelva a ocurrir la destrucción generada por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. La única víctima de un ataque nuclear en la historia, Japón, ha colaborado estrechamente con el Vaticano para promover el desarme nuclear. Incluso después de la muerte de Shinzo Abe, seguirá siendo un área clave de colaboración entre los dos países. La reducción de la amenaza de las armas nucleares en todo el mundo fue uno de los temas centrales de discusión en la reunión del Papa Francisco con el actual primer ministro japonés, Fumio Kishida, así como de la jefa de la Secretaría General del Desarme de la ONU, la diplomática japonés, Izumi Nakamitsu. El sábado 24 de septiembre el Papa viajará a Asís para participar en el evento La Economía de Francisco. Allí participan jóvenes que proponen ejemplos de una nueva economía más respetuosa con la persona. Será un viaje breve porque sale del Vaticano a las 9 de la mañana y regresa a las 12:15 del mediodía. Al día siguiente, en cambio, sí que tendrá una jornada más intensa porque visitará la ciudad italiana de Matera para clausurar el Congreso Eucarístico Nacional. Saldrá a las 7 de la mañana y tras celebrar misa y reunirse con refugiados, volverá a Roma a las 2 de la tarde. A pesar de los problemas de rodilla, Francisco sigue planificando viajes. La praxis que está llevando a cabo es esperar hasta el último momento para ver cómo se encuentra y después decidir si cancelar el viaje o no. Por el momento ya canceló uno, el de África. A finales de julio tendrá otra cita internacional en Canadá y a finales de agosto, tras el consistorio, visitará otra región italiana, L'Aquila. ¿Cómo llegó el cristianismo a China? Este documental de la diócesis de Getafe, Diego de Pantoja Puente en Oriente y Occidente, lo cuenta. Este jesuita, nacido en la localidad madrileña de Valdemoro, llegó donde San Francisco Javier no pudo. Para anunciar a Jesucristo ha cortado distancias y llega hasta China, hasta el muro, podríamos decir, del cristianismo, de la evangelización, que ha supuesto siempre China. Y se introduce en este mundo con el único propósito de anunciar el Evangelio. Pero quizá, y esta es una gran lección para nosotros de Diego de Pantoja, siempre poniendo el oído y sobre todo el corazón en aquellos a los que tenía que evangelizar. Para el obispo de Getafe, Diego de Pantoja siguió la tradición evangelizadora de los jesuitas de su época, se mezcló con la cultura local y les habló de Dios sin miedo. Diego de Pantoja es un evangelizador a la española. ¿Qué quiere decir esto? Con ardor, con fuerza, con parresía, que se diría desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Toda verdadera evangelización tiene que hacerse cultura, porque el Evangelio tiene un dinamismo interior propio que allí donde va crea cultura. Es decir, no solo cambia el corazón de los hombres, sino que con el corazón cambia también las estructuras, el mundo, la cultura. Diego de Pantoja era un hombre renacentista. No solo tenía facilidad con la pluma o las ciencias, también tocaba con maestría el clavicordio. Este fue precisamente su pasaporte a la ciudad prohibida de Pekín. Le regaló uno al emperador, además de relojes, y este quiso aprender a tocarlo. El emperador se entusiasma con los relojes y con el clavicordio y pedirá a Diego de Pantoja que les enseñe a tocar el clavicordio a sus cortesanos y también que ponga en orden esos relojes, ¿no? Esto servirá para que Pantoja pueda evangelizar y para que el propio emperador permita la evangelización en China. Y ese anuncio misionero, ese anuncio de Cristo resucitado por parte de Pantoja, lo que hace es generar una eclosión, ¿no?, científica en China, de modo que hasta el propio gobierno de la República Popular China lo reconoce como uno de los padres de la ciencia, ¿no? Es un personaje que hasta ahora había pasado desapercibido para muchos, pero los autores del documental confían en que la historia de Diego de Pantoja es tan apasionante que pronto se conocerá en el mundo entero. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos
por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te necesito como el sol en mis mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras
te alabo. Y si rugen las tormentas, yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo. Y si rugen las tormentas, yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas, segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. Y ahora estamos hablando principalmente de la ascensión de Jesús. Dicho esto, quiere decir que hubo toda una preparación anterior, con allí preparada Ñandi Yara, Joma Caturina. La nube que lo oculta de la vista, el hecho de ser ocultado, Jesús, para Lucas es importante que Jesús ahora quede oculto. Jesús tiene que quedar oculto según la catequesis de Lucas. Y porque cuando queda oculto Jesús, entonces entramos nosotros en acción. La ñandenda yaique nos en acción. Es como ese mitad la llave. La mitad la llave nos hace, hoy bebé la dice o pienso upa ya pa pega la dice y por pepe hace o llorisquea bebé apea la mitad la llave. Bueno, pero eso es por qué, porque al final de cuentas la mamá o el papá no paimiajo y la macanearon a toña acostumbra. Porque cuanto más le malcrías, le crías mal, eso vea, la malcriado, dice la nembo de pona y juena. Va, ese boca cuana, y bueno, está bien el corazón maternal, el corazón, que esto, pero después nos damos cuenta que ya malcriamos. A ver, ahí pone ahí, vean ahí pone ahí. Se mandó a la, se abuela la, y no, y digo, y nengwe botia be mitame nengwe botia pe isube la nengwe botia apa eres cierto porque malcriada y na permita. Ay, apego dichos de nuestros antepasados llevan con la sabiduría y claro porque hoy cuando por ahí la pea ya hace y na malcriado y na baera porque la ise te la itúa nombo ellos. Entonces sí, así, ¿verdad? Y entonces por eso decía, y estas son las sabidurías populares. Si la abuela ando hoy en la Universidad de Harvard, ando hoy en el Moro, o estudias más o pilla veinte o pilla no. Ya veis si ve la en bebotimia yo ella a mí, oye esa guava ombo espona permítame va ella va, que sea educado, que sea respetuoso, que sea un hijo de oración. Un hijo, ¿verdad? Pero es la pedagogía. No estamos diciendo ser argelados, no estamos diciendo nada de eso, no estamos diciendo. Tenés que encontrar una pedagogía, pero vos tenés que saber cuáles son esas pedagogías. Y entonces, eso es importante, ¿verdad? Entonces, ñandeo, y pego ñandeo, la ñandeñe, ella es yesa cuamina, ¿verdad? Bueno, aquí es lo mismo, ¿verdad? Lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Nos está diciendo, ¿por qué? Porque ahora nos pone en nuestras manos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo. Como que estamos esperando todo todavía que Dios haga todo por nosotros.
Peñan de Yato ya papá lleva Peñan de Yapona. Entonces, mientras subía, ahora se les aparecieron, ya hemos dicho, 2 hombres vestidos de blanco. Qué lindo esto. Entonces, 2 comunidades. Hombres es la humanidad, es la antropología, es la cercanía, pero que están vestidos de blanco. Es decir, es una comunidad dentro de su humanidad que sigue verdaderamente un camino de santidad. Oñepia lleva, oye shakwa, oño putingo, oye sabes avisabe poder. Queridos amigos, queridos hermanos, llegó esta a visitarse, no es así para las misas, en muchas capillas, alrededor, ¿verdad? Por muchos lugares de nuestro país. Rehuaresa y apebela ñajendupe aranducat, ¿verdad? Y sobre todo también este corazón sincero del Evangelio. Alguna de esas frases nosotros ya hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, el yajamiña ñandumía de la misa, el añandú, como decimos, ñajendu, ir a visitar a ese hermano, a llevar eso es una cosa maravillosa. Pero por ejemplo, hay otras cosas muy interesantes, ¿verdad?, que nosotros tenemos y que sabemos. Por ejemplo, el famoso la solidaridad con los enfermos, que aquí no es solamente luego ya solamente de visitar, porque eso puede ser una cosa muy importante, ¿verdad? Ya puede añandumi, veña de la visa, sino que también la solidaridad. Algunos diga tú o pagan la irremedio mi, orecóramos yepela IPS, orecóramos yepela salud social, o mi andica tú yo paga. Boria Juane, amba y bueno, ya vende empanada, ya vende peña, ya vende amoa como capilla, ya ayuda, yaipetimo mi jangua. Y bueno, queridos hermanos, y esto es importante para paliar situaciones de pecados sociales, de gente que están embolsillando, ¿verdad?, los recursos y las riquezas que pertenecen, ¿verdad?, a todos, a la comunidad, al pueblo. Bueno, queridos hermanos, volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarani en Nuevo Testamento y estamos reflexionando este libro muy hermoso, el segundo tomo de la teología de San Lucas. Y Lucas nos habla, nos presenta y nos dice sobre el evangelio suyo, sobre todo aquí entonces con ese compromiso, decíamos, 2 hombres vestidos de blanco, 2 comunidad, hombres, humanidad, cercanía, y sobre todo vestidos de blanco, que quiere decir que en esa comunidad existen valores de Dios, valores positivos de Dios. Y eso es lo que nos mueve, ¿verdad? Para que podamos hacer el bien y trabajar a favor de la gente. Bueno, y seguimos un poquitito más, ¿verdad? Después estos hombres, le dicen a los apóstoles que estaban ahí como mirando al cielo y esperando, a hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Ese Jesús que le ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Aquí, en toda esta frase, hay también una riqueza impresionante, ¿verdad? Hombres de Galilea. ¿Por qué le está diciendo hombres de Galilea? ¿Qué se está refiriendo, verdad, con esto? Hombres de Galilea. Recuerden que Jesús comienza toda su misión en Galilea.
Galilea de la gente, Galilea de los gentiles, Galilea de los paganos. Es un poco la universalidad de cierta manera, pero no es luego solo eso, sino que hombres de Galilea, con ellos Jesús comienza la misión. Con ellos Jesús comienza a predicar, a anunciar, a traer la buena noticia. Jesús comienza con los de Galilea. Se acerca al mar de Galilea, luego le llamamos nosotros, ¿verdad? Al mar de Tiberíades. Bueno, ahí es donde Jesús se encuentra, ¿verdad? Se encuentra con estos que primero son discípulos, aprenden, conocen, saben lo que Jesús sabe. Y después entonces se convierten en sus apóstoles, porque después a estos Jesús los va a enviar. Y estos son galileos, hombres de Galilea. Pero el elemento que tenemos que subrayar justamente al decir hombres de Galilea, estamos queriendo decir hombres, ustedes con quienes Jesús ha comenzado la misión. No se desanimen. Y además, con Lucas mismo, luego, en el capítulo 24, versículo 13 en adelante, están los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús se desaniman, Los discípulos de Emaús comienzan ahí a correr, ¿verdad? Y a decir, bueno, ya apañan droga, ¿verdad? Y eso es ciertamente que lo único que está haciendo con nosotros es no comprometernos. Sin embargo, hombres de Galilea, con ustedes el Señor ha comenzado. Ustedes, Emaús, ya apañan droga, no pillen. ¿Verdad? Porque Lucas, pues, en este segundo tomo está queriendo insiste, subraya y nos dice que nosotros somos ahora los responsables de llevar adelante entonces, ¿qué cosa? Y de llevar adelante esta misión. Hombres con quienes he comenzado, no se me desanimen. Hechos de los Apóstoles. Es la misión de la comunidad ahora. Y ahí en Lucas, capítulo 24, del 13, como les dije, cuando hablamos de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, era para animarles justamente y para darles a entender. ¿Y estos quiénes son? Y hombres con quienes estuve yo trabajando. Hombres, personas con quienes estuvimos juntos. Entonces dice, en ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban, discutían. Y ahí el mismo Jesús se acerca y siguió caminando con ellos. Algo impedía que sus ojos lo reconocieran. No le reconocen, no le conocen a Jesús. No llegan entonces. ¿Por qué? Porque están muy metidos dentro de sí mismos, ¿verdad? Y aquí cuando les está diciendo, hombres de Galilea, ustedes que están aquí, ustedes que siempre le han seguido, ustedes que siempre le han escuchado al Señor. No se preocupen, no, por favor, le está diciendo, ¿verdad? Hombres de Galilea. Y entonces, así les anima. ¿Por qué siguen mirando al cielo? Esta es la pregunta retórica que cada uno de nosotros tiene que dar una respuesta. ¿Por qué? Entonces nosotros ahora estamos, ¿verdad?, mirando al cielo. ¿Por qué nosotros nos estamos embelezando, ¿verdad?, en otras cosas? En vez de entender, de saber, de buscar y entender que ese Jesús volverá justamente y estará siempre con nosotros. Va a depender de nosotros que lo hagamos presente en nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos
y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, y nos acompaña a través de su palabra. Leemos del libro de Isaías, que nos acompaña en estos días, capítulo 38, 1-6, luego el 22 y luego el 7-8, capítulo 8 al 21. El rey Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así habla el Señor, ordena los asuntos de la casa, porque vas a morir, ya no vivirás más. Ezequías volvió su rostro contra la pared y oró al Señor diciendo: ay Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón, y que hice lo que es bueno a tus ojos. Ezequías se deshizo en llantos. Entonces la palabra del Señor llegó a Isaías con estos términos: ve a decir a Ezequías, así habla el Señor, el Dios de tu padre, he oído tu súplica, he visto tus lágrimas, yo añadiré otros 15 años a tu vida, te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria y defenderé a esta ciudad. Ezequías respondió: ¿cuál es la señal de que podré subir a la casa del Señor? Esta es la señal que te da el Señor para confirmar lo que acabo de pronunciar. En el reloj de sol de Ahaz, yo haré retroceder 10 grados la sombra que ya ha descendido. Y el sol retrocedió en el reloj los 10 grados que había descendido. Queridos hermanos, todo lo que verdaderamente nosotros escuchamos aquí como profecía son elementos que nos hacen confiar cada vez más en el Señor y en su accionar. Ciertamente que Ezequías tenía los días contados, pero ante la súplica, el llanto, el dolor, la angustia, ¿verdad?, de este rey, el Señor le responde a través del profeta Isaías: yo he escuchado tus lágrimas, he visto
tu llanto y tu dolor. Y por eso te doy 15 años más esta oportunidad. Y esto es entonces lo que el Señor de cierta manera nos está diciendo, queridos hermanos. Peñanderecobe, peñande, yahuereco, ajina, lleva. Pero meñande es como esta gran oportunidad que Dios nos regala hoy. ¿Pero para qué? Para que hagamos el bien. Aniquen a la yayahute ya lleva. Aniquen a la yahayati la ojasareña de Jehui. Estos próximos años de vida, estos próximos años que el Señor nos regala, tienen que ser años de vida en abundancia, de vida que nosotros le regalamos a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Ñañepia amígena lleva ya poco ñande anestawe beteinte tapahu. Ya ya po ñande recoe beteinte coe pahu. Allá po beñanderoga puya ella lleva una familia con valores y con principios. Esto hoy el Señor nos regala. Importante entonces que tengamos conciencia de nuestro caminar, que tengamos conciencia de la vida que el Señor nos regala día a día. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos,
sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el libro de San Lucas, segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. Ñañe Monguetágina Guría lleva cuando estos dos hombres vestidos de blanco, dos comunidad, hombres, humanidad, cercanía, Guasañan de Beipou, Ñande Ato y Mía lleva, vestidos de blanco, es decir, una comunidad pero que palpita, siente, vive la presencia divina en su corazón y en su vida. Y entonces ellos le dicen, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando ustedes al cielo? ¿Por qué ustedes siguen mirando al cielo? Esto entonces es una cosa muy interesante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber y darnos cuenta. ¿Por qué siguen mirando ustedes al cielo? Entonces esto quiere decir que hay un embelezarse y hay un no entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué siguen mirando al cielo? Ustedes no tienen que embelezarse, ustedes tienen que ahora concentrarse en su comunidad. Ustedes ahora se tienen que dar cuenta dónde están viviendo. La pende evaluación, evaluamina, examina. Belleza peamina, lleva belleza, mábalo y contemeajina. Vaya bañande y cojina. Mábala en boria juguea. Mábala orecoeajina. ¿Quién tiene más recursos? Pero no pensemos solamente, yo otra vez, en cuestión de dinero y de plata. Ya hay peajan y plata, ya pues una peaja, porque muchas veces, cuando uno habla de un aspecto social, muchas veces uno piensa que simplemente, no, porque quieren invadir mi propiedad privada, porque quieren invadir mi individualidad, porque quieren invadir y sacarme mis derechos. Entonces todo ya vamos así. Acierto digo, pero eso en el sentido político, pero eso es también maldad de ambas partes, lastimosamente. Lastimosamente, upea picha y tella era. Tanto un socialismo exacerbado, un comunismo, como se le llama, etcétera, etcétera, que al final de cuentas, ¿saben qué? Se vuelven otra vez tremendos egoístas, o sea, se vuelven tremendos capitalistas de nuevo. Capitalistas, pero exacerbados. ¿Saben por qué? Y porque justamente, en nombre de, y le empobrece a todo el mundo, pero a él como un rey, como un individualista, pero de primera categoría. Miren nomás todas estas formas políticas, ¿verdad? De donde existen estos estilos de gobierno, ¿verdad? Casi siempre encontramos personas, pero tremendamente. Entonces allí, con sus intereses. Y entonces por eso que tiene que corromper a tanta gente tiene que corromper. Con plata, ¿verdad? Para que le defienda, para que le cuide un bocapuja, más vea proyectil, arma, garrote, gases lacrimógenos, lo que sea. Jamás, vea, defender aguante. Jamás, que si vos te vas a ir sin esas situaciones que te defiendan, te quiero ver, mi hijo querido. Como le hicieron ahí a muchos, así que le tuvieron que linchar incluso a algunos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Cómo llegamos al mal, ¿verdad? Y entonces por eso le está diciendo aquí, hombres de Galilea, ¿por qué ustedes siguen mirando al cielo? Porque justamente si ustedes no se dan cuenta de la realidad, porque eso no es religión, le está diciendo, eso no es religarte a la esencia fundamental del hombre,
La esencia fundamental del hombre es realizarnos como personas, vivir como personas, sentirnos como personas verdaderamente. Te hago el Evangelio. El Evangelio es bien concreto, pero bien exigente, porque te pide renuncia. Pero ¿qué quiere decir la renuncia? Algunos que piensan, yo tengo que renunciar a mis bienes, yo tengo que renunciar de esto o de aquello. No es eso. Lo que hay que renunciar, ¿saben de qué es? Del egoísmo, del enriquecimiento ilícito, del pocané, de la mentira. O sea, lo que el Evangelio te pide, ¿sabes qué es? Que seas honesto, que vivas con el sudor de tu frente, que trabajes, que produzcas. Pero todo lo que vas a seguir produciendo, si todos verdaderamente entramos en esa sintonía, en esa onda, entonces evidentemente que todos verdaderamente, como dice justamente Ñaguareina, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, versículo 42 en adelante. Todos ponían a disposición de la comunidad. Eso quiere decir, todos sabían usufructuar los bienes que Dios nos regala. Porque todos estamos entonces. Esa pues es la cuestión del bien y del mal, ¿verdad? Tendríamos que llamar, ¿verdad?, a algunos especialistas que nos hablen un poco de este tema, pero de nuestra cultura. Marane, algo así creo que se llama, ¿verdad? Un libro, no recuerdo bien, pero La Tierra sin Mal, de nuestra propia cultura, de nuestros indígenas, ¿verdad? Entonces es interesante, La Tierra sin Mal. Esa es una cosa que tendríamos que buscarlo, entenderlo, saberlo, porque al final de cuentas lo que he hecho los apóstoles, la teología de Lucas nos está queriendo decir eso. No se queden mirando al cielo, buscando qué cosa. Miren un poquitito su realidad para que ustedes lo puedan transformar. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando este tema maravilloso que Lucas nos presenta a través de este libro que es para la comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandillarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.